¿Qué sucedió realmente después de que Adán y Eva, los primeros seres humanos, fueron expulsados del jardín del Edén? Todos conocemos la historia de su creación y caída, la narrativa clásica que los presenta como los protagonistas del pecado original, responsables de traer a la humanidad el conocimiento del bien y del mal. Pero, ¿qué ocurrió después de ese fatídico momento que marcó un antes y un después para toda la humanidad? ¿Cómo enfrentaron Adán y Eva su destino al ser arrojados de la perfección hacia un mundo desconocido, donde la lucha, el sufrimiento y la muerte marcarían su camino? La vida fuera del Edén fue un viaje radicalmente transformador. La transición de un mundo de plenitud y felicidad, en la presencia directa de Dios, a un entorno marcado por el dolor y la lucha constante, fue un cambio abrumador. Génesis relata que, tras la desobediencia, Dios pronuncia un castigo que afecta no solo a los dos seres humanos, sino a toda la creación. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así, lo que antes era un jardín fértil y generoso se convirtió en un terreno árido, hostil. La tierra, que antes proveía frutos con facilidad, ahora producía espinas y maleza, exigiendo de Adán un esfuerzo constante y agotador. El primer hombre, que antes se dedicaba a cuidar un paraíso natural, ahora debía aprender a sembrar, arar y cosechar con el sudor de su frente. La tarea que antes era un deleite y un reflejo del orden divino, se transformó en una batalla diaria por la supervivencia. La lucha física era solo una faceta del desafío. Cada día, mientras trabajaba la tierra, Adán enfrentaba la desgarradora realidad de su existencia. La perfección del Edén había desaparecido, y con ella, la cercanía de Dios, la paz y la abundancia. Por su parte, Eva, la madre de todos los vivientes, sufrió también una transformación radical en su ser y su propósito. El dolor, no solo físico, sino emocional, pasó a ser parte integral de su nueva realidad. Dios le había anunciado que su maternidad estaría marcada por dolores de parto intensos, pero también por la carga de criar hijos en un mundo caído, donde el pecado se había infiltrado en todos los rincones. La maternidad, antes un acto natural de creación en armonía con Dios, ahora estaba teñida por la angustia y el sufrimiento. Y sin embargo, a pesar de la dureza de su nueva vida, Eva asumió con valentía su rol como madre, comenzando a formar una familia con Adán. La llegada de sus hijos, Caín y Abel, fue un rayo de esperanza en medio de la adversidad, un recordatorio de que, a pesar de todo, la misión divina de poblar la tierra continuaba. Pero, como veremos más adelante, no todo en la vida de Adán y Eva fue desesperanza. ¿Cómo podrían, después de perder el Edén, encontrar significado y propósito en un mundo tan radicalmente distinto al que conocieron? ¿Sería posible encontrar, incluso en medio de la lucha, vestigios de la gracia divina? La vida de Adán y Eva fuera del Edén se convirtió en un testimonio de la compleja interacción entre lucha, dolor, perseverancia y esperanza. Aunque sufrieron las consecuencias de su desobediencia, se aferraron a la esperanza de que, de alguna forma, sus descendientes experimentarían la redención. Su misión de poblar la tierra y educar a sus hijos sobre Dios y su creación se transformó en una tarea vital, guiada por la fe de que, a pesar de todo lo perdido, había un propósito en su existencia. Esta historia de Adán y Eva revela cómo, en medio del sufrimiento, la esperanza de la redención seguía viva, una esperanza que pasaba de generación en generación. El relato de sus vidas es un reflejo de la mezcla entre juicio y gracia, entre la pérdida y la posibilidad de nuevas oportunidades, que se presenta como el marco de la historia de la redención humana. A pesar de haber sido expulsados del paraíso y de las duras consecuencias de su pecado, continuaron cumpliendo el mandato divino de multiplicarse y llenar la tierra, sentando así las bases de la humanidad. En su vida fuera del Edén, Adán y Eva personificaron la tensión entre el sufrimiento inmediato y la esperanza en un futuro redentor. Cuando llegó el momento de la muerte de Adán, la Biblia no ofrece detalles precisos sobre sus últimos momentos, pero algunos textos apócrifos, como la vida de Adán y Eva, nos brindan una perspectiva más profunda. En esta versión, Adán, al acercarse al final de sus 930 años, que enfermó gravemente y pidió a su hijo Set que intercediera ante Dios por él. Sin embargo, fue el arcángel Miguel quien apareció para informarle que su tiempo había llegado a su fin. Durante sus últimos momentos, Adán recibió una visión del futuro, viendo la llegada de un redentor que liberaría a la humanidad del pecado. Este fue un consuelo para él, quien, a pesar de haber cometido el primer pecado, murió con la esperanza de que su descendencia sería redimida. Eva, por su parte, también vivió sus últimos años marcados por el arrepentimiento. Al igual que Adán, experimentó profundamente las consecuencias de su desobediencia y, en sus últimos momentos, lloró y oró por el perdón. Aunque su muerte no es tan detallada en los relatos apócrifos, se dice que falleció poco después de Adán y fue enterrada junto a él, simbolizando una unión en la muerte tras una vida de arrepentimiento.
arrepentimiento. Estos relatos apócrifos ofrecen una visión más humana de Adán y Eva, mostrándolos como seres que, a pesar de sus errores, buscaron la reconciliación con Dios hasta el final de sus vidas. Su muerte no solo fue el final de sus vidas físicas, sino también un acto simbólico cargado de significado, donde el arrepentimiento, la esperanza en la redención y la misericordia divina se entrelazan, dando una nueva capa de profundidad a su legado en la narrativa bíblica. La muerte de Adán y Eva marca el cierre de un ciclo crucial en la historia humana, que comienza con la creación perfecta en el jardín del Edén y llega a su inevitable consecuencia, la muerte. Adán, como el primer hombre, simboliza la entrada de la mortalidad al mundo, un recordatorio de la fragilidad humana y de la separación con Dios. Su muerte resalta la necesidad urgente de redención y la promesa de un Salvador que, según las creencias cristianas, revertiría los efectos devastadores del pecado. Por su parte, la muerte de Eva no solo refleja el sufrimiento y sacrificio inherentes a la vida fuera del Edén, sino que también trae consigo la esperanza. La promesa del dolor en el parto se cumplió, pero de su linaje se creía que surgiría aquel que vencería la serpiente, como se menciona en Génesis 3:15. Juntas, las muertes de Adán y Eva no solo simbolizan el juicio divino, sino también la misericordia futura, indicando que la historia humana no termina con la muerte, sino que apunta hacia una redención prometida. El legado de Adán y Eva es complejo y profundo, con un impacto duradero en las creencias sobre la humanidad, la moralidad y la relación con lo divino. En la tradición bíblica, son los primeros seres humanos creados por Dios a su imagen, colocados en el paraíso para vivir en comunión directa con Él. Sin embargo, su desobediencia al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal introdujo el pecado en el mundo, dando inicio a la condición humana caída. Este acto, conocido como el pecado original, no solo les hizo perder el acceso al Edén, sino que también trajo consigo la mortalidad, el sufrimiento y el trabajo arduo. El pecado de Adán y Eva no solo afectó a ellos, sino a toda la humanidad, pues todos los descendientes cargan con el peso de su desobediencia. A pesar de la caída, su legado no es completamente negativo. De su linaje nacen figuras clave como Noé, Abraham y finalmente Jesús, quien, en la teología cristiana, es visto como el nuevo Adán, destinado a restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Así, aunque su pecado trajo sufrimiento al mundo, también inició el plan divino de redención. Adán y Eva, en última instancia, representan tanto la fragilidad humana como la esperanza de restauración, un legado de aprendizaje, crecimiento y redención. Ahora me gustaría conocer sus opiniones. ¿Qué piensan sobre el legado de Adán y Eva? ¿Cómo creen que su historia impacta nuestra vida hoy en día? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Si les ha gustado este video y desean aprender más sobre historias bíblicas poco conocidas, no olviden suscribirse al canal. Prometo traerles más contenido interesante y profundo que les hará ver estas historias bajo una nueva luz. Hasta la próxima, bendiciones.